María Iglesias, ella es periodista, es economista, trabaja en el Cronista. Bueno, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, hay que escucharlos a ustedes, que estamos hay que estar precavidos, claro, que no nos sorprendan las cosas que están pasando, sobre todo estas medidas que se dieron a conocer en el día de ayer, cuando todos estamos esperando el partido Boca-River, River-Boca, de repente... Nos metieron un gol. Sí, dijeron, bueno, ni en la peor de las pesadillas Mauricio Macri habrá imaginado este escenario, ¿no? De terminar, ¿no? Con esta terminar especie su de mandato cepo, ¿no? con un cepo, porque Una por más que cepo, les cuesta decir la palabra, pero... Es un control de cambios, pero finalmente el control de cambios lo que hace es ponerte un obstáculo, ¿no? A la libre movilidad de los capitales y en este caso en el mercado de cambios puntualmente, entonces finalmente se transforma en un cepo, quiera uno o no. Es un cepo más grande que el kirchnerismo por el monto que uno puede comprar. Hoy las personas físicas hasta $10.000 por mes. No hay ninguna restricción para comprar y tampoco hay un corralito en realidad. Entonces es muy distinta la situación, pero de todas maneras algo que el gobierno se opuso un montón. Finalmente creo que la figura de Hernán Lacunza en el Ministerio de Hacienda y también de Guido Sanleris en el Banco Central, que son figuras más pragmáticas, si se quiere. Vieron como a flexibilizar un poco. Claro, como que flexibilizaron un poco cosas que en el gobierno en un principio decían jamás, incluso las retenciones. O sea, si uno va mirando hacia atrás... Digamos, como de cara a este momento de la Argentina, estas medidas era lo que un poco la oposición estaba pidiendo. Sí. La oposición decía... y no hablamos solamente del Frente de Todos, porque La Baña creo que también hizo referencia a estas medidas. Sí, en general se pedía, se decía por qué, porque también lo que están viendo desde la oposición es decir, bueno, si el gobierno no quiere que se dispare la inflación, porque en realidad está en una encrucijada, decir, bueno, si no intervenimos en el mercado de cambios, sube el dólar, y nosotros, los argentinos sabemos que sube el dólar y tras la suba del dólar empiezan a subir todos los precios. Por lo tanto, o sea, estaba en una encrucijada de decir, intervengo en el mercado de cambios, uso reservas o dejo al dólar que suba y con el impacto que podía tener la inflación. Entonces, el tema es que venía usando demasiadas reservas, ¿no? Y eso fue un temita. Claro, fue un tema porque en realidad, por un lado, ¿qué pasaba con las reservas? Por un lado, el Banco Central intervenía en el mercado de cambios, pero por otro lado empezó a haber desarme de depósitos en dólares, que si bien no fue masiva, pero se empezó a ver un poco eso y el Banco Central, al ver eso, fue que me parece ahí se asustó de decir, bueno, tenemos que frenar esto para que no se convierta en una corrida bancaria. El desarme es puntualmente la gente que está haciendo fila que saca dólares. Y sacando dólares. Sacando los dólares, porque en realidad al sacar vos los dólares de la cuenta que tenés en el banco, los dólares están directamente, impactan en la baja de reservas. Los dólares están encajados directamente en las reservas. Entonces, cuando vos sacás los dólares, termina impactando en la cantidad de reservas internacionales también que hay en el Banco Central. Entonces, de esa manera es que también empezó a bajar las reservas. Hubo varias cuestiones, también hubo un pago de deuda que se usó reservas hace 10 días aproximadamente, pero de todas maneras se estaba viendo esta presión sobre las reservas y bueno, desde el Frente de Todos y de otros partidos también que empezaron a decir no, o sea, el que asuma el 10 de diciembre queremos que tenga cierto colchón y me parece que en este sentido poner este control de cambios por ahora algún efecto está teniendo. Hoy se esperaba que el dólar subiera y... Se quedó en 59 por ahora. Si querés, compartimos las imágenes. Tenemos una placa con el detalle de las medidas. Algunas ya las compartimos, básicamente la que tiene que ver con la posibilidad de comprar hasta $10.000 al mes y la posibilidad de transferencia al exterior también de $10.000. Esto es importante incluso para los que viajan, ¿no? Sí, es importante marcar eso porque no hay límite para el caso de viajar o para hacer compras con tarjeta de crédito. Para ese caso no hay límite de gastar con la tarjeta de crédito. Suponemos que nadie gasta $10.000. No podés irte afuera con más de 10.000 en el bolsillo. No podés irte más. No, en realidad no podés comprar más de $10.000 por mes por persona. Bien. Si los usás para viajar, los usás para viajar. Vos usás para lo que querés. No podés comprar. Y en realidad lo que decía y que ayer Lacunza dijo varias veces en la entrevista con Luis Novarecio, que le preguntaba, pero ¿y se puede transferir al exterior o no? Desde mi cuenta. Si es tu cuenta, una cuenta en el exterior, se puede. Si es una cuenta de un tercero, y ahí hay que aplicar las restricciones del Banco Central de decir, bueno, ¿para qué se va a girar? ¿Con qué propósito y demás? Y tener que informarlo. A ver, tenemos otra placa porque después entran las medidas que involucran a las empresas que deben, como bien dice, pedirle permiso al Banco Central para comprar dólares, para transferir al exterior, incluso sus ganancias, ¿no? Esto que las empresas que tienen su casa matriz, no sé, en otra parte, en España, pongamos, tiene que transferir de acuerdo a lo que le pide
piden y no lo va a poder estar haciendo. No lo van a poder hacer de manera... Sin autorización. Claro, sin autorización. Van a tener que pedir autorización para poder girar. Es justamente para evitar que haya esta sangría de dólares y, bueno, evitar que estos grandes montos se vayan del país justo en este momento de tanta inestabilidad donde el Banco Central y el gobierno necesita mostrar la fortaleza de decir... Está esto Imagínate bajo control. que el capítulo invirtamos en la Argentina queda para otra década. La lluvia de inversiones directamente, o sea, ya a esta altura estamos pidiendo por favor que los dólares que están no se vayan, o sea, que la lluvia de inversiones directamente sí queda para otro momento. Si analizamos de alguna manera ahora con el diario de esta época, del lunes, un poco las primeras medidas del gobierno de Mauricio Macri fueron equivocadas. Y con el diario del lunes, sí, porque en realidad si vos pensás que a los 10 días sacaron las retenciones, cierto tiempo después, o sea, una de las últimas restricciones en el mercado de capitales ya lo sacó Nicolás Dujovne más o menos alrededor del 2017, o sea, hace 2 años atrás. El cepo, el primer cepo. El primer cepo sí fue bien al principio. Claro, el de bien principio, el pagarle también de todas maneras, a los fondos buitre. Sí, de todas maneras, la verdad que el cepo, que estaba, el control de cambios que había desde el kirchnerismo, digamos, todos los manuales de economía siempre dicen que las restricciones de cantidad, que es lo que te ponen realmente cuando te ponen la restricción a no poder disponer libremente de comprar dólares o mandar al exterior y demás, funcionan por un tiempo. El cepo, digamos, del kirchnerismo ya venía por un tiempo. Claro, había que desarmarlo, había que hacer, pero quizás en la forma como se hizo, evidentemente fue equivocada. Pero se avanzó más allá todavía de eso, porque se sacó la obligatoriedad a los fondos del exterior de que quede un 30% en la Argentina durante cierta cantidad de tiempo para evitar los movimientos de los que se llaman capitales golondrinas, que son estos que vienen por corto tiempo, compran, hacen una ganancia financiera y se van rápidamente. Bueno, para evitar eso también se sacó esa restricción en 2017, o sea, realmente se fue hacia un extremo en la liberalización del mercado que, bueno, llegado hoy el caso, se volvió un boomerang, ¿no? Ahora, Argentina es un país muy complicado para ver, porque es muy complicado, porque yo veo que quizás los economistas que ustedes estudian en la facultad y ven lo que teóricamente se tiene que hacer, aplicado a la realidad no se puede. Y bueno, por eso me parece que el pragmatismo muchas veces en estos casos opera más que la política y en ese punto creo que la figura de Hernán Lacunza es importante frente al Ministerio de Hacienda. Creo que Nicolás Dujovne era un convencido de que había que bajar el déficit, que muchos economistas creen que sí, pero eso no deja de tener el impacto social. Claro, entonces, por ahí eso no se tuvo tan en cuenta, me parece, en el momento y bueno, el resultado estuvo en las elecciones. A ver, ayúdanos a entender esta mirada, que yo creo que es una mirada excesiva, sobre el regreso del dólar blue. El dólar blue convivía con nosotros, de hecho, ¿por qué volvería ahora con otra intensidad? Bueno, el dólar blue, de hecho ayer también Hernán Lacunza lo reconoció en la entrevista, dijo, sabemos que el dólar blue va a volver, como vos decías hace un ratito, en realidad nunca se fue el dólar blue. La posibilidad de comprar moneda extranjera, de comprar dólares en el mercado en negro, siempre existió y en realidad no tenemos que olvidar que 1/3 de la economía argentina se mueve en negro, entonces imagínate que toda una parte de la economía igual seguía operando. No va a ir a comprar al banco. No va a ir a comprar al banco porque tiene todo su circuito armado fuera del sector formal, entonces este sector del dólar blue siempre existió. ¿Qué pasa ahora? Al haber restricciones de cantidad, como yo decía hace un ratito, digamos, en la cantidad que las empresas pueden comprar o si una persona quiere comprar más de $10.000 en un mes determinado, va a ir directamente al blue. Y ahora el blue nos va a servir un poco de termómetro, decir cuán efectiva está siendo esta medida, porque si se hace demasiado grande la brecha, bueno, ahí vamos a empezar a tener más dudas. Claro, por eso es importante ahora el dólar blue, porque hay que estar atento a la cotización del dólar blue. Si hay mucha diferencia entre el oficial y el blue, y ahí vamos a estar en problemas. A uno lo sostiene el gobierno o el Banco Central en este caso y el otro es el que va a tener, te diría, vida propia. Claro, ese es el que empieza a mostrar un poco más las transacciones reales, digamos, o sea, las transacciones que en concreto se están dando y que necesita algunas especulativas, algunas desde el punto de vista financiero, pero no dejan ser parte de la economía también, entonces hay que ver eso cómo sigue. Medidas para los exportadores, ¿cómo se han planteado? Bueno, para los exportadores también fue un cambio importante que salió en el decreto de ayer, que tiene que ver con la obligatoriedad de liquidar dentro de los 5 días los dólares, que las exportaciones que esto también había sacado el macrismo en el inicio de la gestión, había sacado la obligatoriedad a los exportadores de tener que
ingresar los dólares de las exportaciones que hacían. Ahora tienen 5 días desde que concretan la operación, o sea, desde que cobran esa exportación, tienen 5 días o 180 días en el caso de desde el día que embarquen. Lo que sea menor en el tiempo, tienen que ingresar los dólares. Todo esto aparentemente hoy está causando cierto efecto en el mercado. La verdad es que los economistas en general esperaban todos hoy que el dólar subiera. El dólar está bajando un poco. Pero la tasa está subiendo. La tasa está en un 85%. Es algo realmente terrible. Una economía parada, sin crédito. Sí, ¿no? La otra vez yo hablaba con varios economistas y les preguntaba, bueno, ¿cómo ven después de las PASO, con los movimientos que hubo? Y me decían, no, ya la expectativa de que la economía creciera el año que viene, que ya estábamos cada vez corriendo, ¿no? La ficha de decir, bueno, ¿cuándo va a crecer la economía? Por ahora no. Recién 2021 vamos a ver crecimiento de la economía, así que imagínate el efecto que va a tener eso en el empleo, o sea, un montón de cosas que nos pegan más de lleno a todos nosotros. Claro, el 2020 va a ser un año muy complicado. Va a ser un año más complicado quizás que el año pasado todavía, en lo que uno puede llegar a sentir, ¿no? Porque muchas empresas hoy están viendo que va a estar complicado todavía para adelante y empiezan ya a hacer más restricción de la gente que están contratando, a reducir la cantidad de gente, y ahí me parece con un desempleo mayor, ahí se vuelve socialmente más complicada y con una pobreza que también va a subir con la inflación que se espera este año, que en el mejor de los casos termine en un 50% anual. Y en ese punto quizás son las medidas, la menor cantidad de medidas que viene tomando el gobierno justamente tiene que ver con este punto, me parece. Quizás todavía no hubo una corrección para los jubilados, está este pedido de la emergencia alimentaria para la provincia de Buenos Aires que tampoco lo estarían dando. Me parece que todavía las cosas, digamos, las medidas del gobierno para paliar este momento para la peor parte, para la gente que se lleva la peor parte, todavía falta, ¿no? Sí, en realidad las medidas que anunciaron en la semana post-paso de esta devolución de los 2.000 pesos por 2 meses, en septiembre y octubre, el IVA, algún impacto tiene. La verdad es que no hay que tampoco decir, no, ningún impacto no es que no va a tener, pero si hay una cuenta que por ahí hacíamos el otro día, decir, una familia que gaste 50.000 pesos, que uno dice es un montón, pero una familia con 2 hijos, 3 hijos, o sea, 50.000 pesos que gasten entre alimentos y los gastos de la casa, digamos, está dentro de la clase media hoy, y si vos calculás con una inflación que algunos estiman que en estos 3 meses va a sumar, en 3 meses, ¿no? 10%, tenés 5.000 pesos más ahí. Por 2.000 pesos por cabeza, digamos, todavía no llegas a compensar en la familia ese aumento de 5.000 pesos que vas a tener. Entonces, realmente, o sea, van a servir de algo, pero no llegan a ser suficiente y como vos decías, para los jubilados todavía está pendiente. Y me parece que para los jubilados todavía está pendiente este tema. Me parece que es lo que debe un poco una medida para compensar a los jubilados que ganan 12.000 pesos. El que cobra la mínima. Sí, porque el Consejo de Salario no prosperó, se dio por decreto, se avanzó en un aumento, pero bueno, no están aceptándolo. Fondo Monetario Internacional, nos están debiendo 5.400 millones de dólares. ¿Cuándo van a llegar esos 5.400 millones de dólares? El Fondo Monetario siempre, en realidad, en todos los desembolsos que hubo, que son cada 3 meses, siempre se demoró un poco. Pero ¿qué pasaba? Para esta fecha, el próximo estaba previsto que fuera alrededor del 15 de septiembre. Bueno. Pero, de todas maneras, si vos estás pensando que va a ser el 15 de septiembre, un mes antes, más o menos, se hacía la revisión formal de la economía. Esto es que venía el italiano Roberto Cardarelli con todo su equipo, hacían la revisión de los números y después de eso presentaban un informe al directorio del fondo que terminaba aprobando este desembolso. Esto todavía no ocurrió. La revisión formal de la economía que tiene que ocurrir para que el Fondo Monetario termine desembolsando estos 5.400 millones de dólares no ocurrió. Ahora, ¿por qué es importante este desembolso? Me parece que es importante tener en cuenta que la economía argentina, el problema que tiene es que justamente gasta más de lo que ingresa y dentro de esas cuentas que se hacen, el fondeo que se necesita o viene del mercado, que no está viniendo claramente del mercado y menos todavía ahora, o, bueno, como el último año y un poco más, viene desde el Fondo Monetario. Si no llega este dinero, la duda es si alcanza con los recursos propios. Ayer Hernán Lacunza también se refirió a esto, dijo, sí, no nos preocupa, claro que es importante, pero no nos preocupa, dijo. Hay números que no muestran que puedan prescindir de ese número, de estos 5.400 millones, así que realmente es importante. El Fondo Monetario también me parece importante identificar un aspecto que cada medida que fue anunciando el gobierno, desde que empezó el préstamo con el fondo en junio del año pasado, el fondo automáticamente salía luego, media hora después, a respaldar la medida. Y ayer y también la semana pasada con este reperfilamiento de la deuda,
el Fondo Monetario salió a decir, estamos analizando las medidas, vamos a seguir acompañando a la Argentina, pero por ahora simplemente dicen, estamos analizando las medidas. Pocas palabras. Pocas palabras y mucho más cauteloso, ¿no? O sea, que hay que ver cuál es la jugada que termina haciendo el Fondo Monetario Internacional, que, bueno, termina manifestando el apoyo político también a nivel internacional, ¿no? Claro. De Trump y de otros funcionarios a nivel internacional. Qué complicado todo, la verdad. Yo lo que pienso es que falta un montón para el 27. Ojalá que más o menos el avión se estabilice, porque somos 44 millones los pasajeros que estamos adentro de ese avión y que por lo menos llegue al 27 y que el 10 de diciembre gane quien gane, se haga cargo del avión y que, bueno, que sea lo que Dios quiera, no sé. Sí. Pero por lo menos son muchas cosas, viste, que están pasando. Estamos todos muy angustiados por la situación que está viviendo. Muchas cosas, muchos cambios y poca estabilidad y poca previsión. Bueno, esperemos que sea todo en los términos correctos, ¿no? Muchas gracias, no, María favor, Iglesias, gracias por haber venido, economista y periodista. Muchas gracias.